Buenos días. Gracias a todos por venir a este webinar. En esta ocasión vamos a hablar sobre las soluciones para la industria utilizando un sistema de visión inteligente de la marca Valu. Este webinar lo vamos a hacer en dos partes. La primera parte vamos a hablar de lo que es en sí el sistema de visión. La segunda parte nos va a acompañar el ingeniero Javier Hurtado de Valu, que nos va a explicar un poco de lo que son las herramientas de las cámaras en sí. Me presento, mi nombre es Pedro Vallejo, soy ingeniero eléctrico, especialista en el área de automatización y control industrial. Tengo más de 8 años de experiencia en el área. En la parte inferior se encuentra mi dato para cualquier consulta que tenga. Bueno, quiero comenzar la sesión con este refrán que dice: mientras más cosas necesite inspeccionar en una parte, más sentido tiene instalar una cámara inteligente. Bueno, siempre en las industrias, siempre nos preguntamos si es necesario utilizar una cámara. Si tenemos una aplicación sencilla, no es necesario utilizar una cámara inteligente, sino una cámara normal. En el caso de que nosotros queramos hacer control y hacer más verificación en el producto, ahí es necesario utilizar una cámara inteligente. Bueno, Valu ofrece 3 sistemas de visión. El primero, como vemos en la imagen, es el sensor de visión. El sensor de visión es una cámara compacta que tiene una resolución de 12 por 40 píxeles. Le sigue la cámara inteligente o Smart Camera, que la resolución es de 1280 por 1240 megapíxeles. Y la otra que tiene es la cámara industrial. Esta cámara industrial sirve para altas prestaciones. En esta sesión lo que vamos a hablar es sobre la cámara inteligente o Smart Camera. A continuación le vamos a presentar un funcionamiento de lo que es la cámara en sí. Tenemos que la cámara lo que va a hacer, su funcionamiento es captar primero la información. En este caso toma foto. Luego él, basándose en el procesador que tiene, procesa esta información con unas instrucciones que le damos. Luego de procesar esa información, va a la parte de la actuación. O sea, él toma una decisión en el caso de, según cómo lo programamos nosotros. Luego esto se va a repetir en un ciclo, así como vemos en la imagen. Ese es el principio de funcionamiento de la cámara, de la Smart Camera. Bueno, como les comentaba, esta es la cámara que presenta la empresa Valu. Esta cámara tiene muchas funciones. La podemos utilizar para bastar piezas, para verificar una posición muy utilizada en los robots, para medir el tamaño de cierto producto, para medir las distancias de los objetos. Tiene herramientas para buscar o medir y se puede ensamblar individualmente de acuerdo con sus requisitos únicos. ¿Qué les ofrece la cámara inteligente? Bueno, como indicaba, tiene un software integrado. Lo podemos abrir como un explorador de internet o Chrome, el que tengamos a la mano. No tiene un software aparte, sino que solo entramos por medio de la Internet Explorer. Que posee también, posee lentes,
Como vemos aquí en la imagen, puse el filtro. Esta es la cámara que se presenta actualmente. ¿Qué beneficio nosotros podemos obtener de esta cámara? Bueno, tenemos muchos beneficios, como es el aumento de la productividad. ¿A qué se refiere esto, el aumento de la productividad? Porque la cámara en sí va a realizar muchas funciones de prácticamente control de calidad de la planta. Entonces es muy utilizado y eso hace que aumente la productividad. También tenemos que es la disminución de la pérdida de materiales. Como la cámara va a trabajar y va a hacer el control de calidad, va a reducir mucho lo que es la pérdida de los materiales. Esto a su vez implica una reducción de costos. También mejora mucho la calidad del producto. El producto final al cliente es muy mejorado porque ya va con un producto de calidad. Mejora de las relaciones con el cliente. El cliente actualmente tiene muchas exigencias con la industria. Entonces, por eso es recomendable siempre utilizar una cámara inteligente para lo que es el control de calidad del producto. También mejora la seguridad de los trabajadores, porque ya el trabajador ya no se va a meter en cierta área donde ya no es inapropiado. Entonces, la cámara va a estar haciendo el control de calidad en áreas peligrosas. ¿Cuáles son las propiedades que nos presenta la cámara inteligente? Bueno, la cámara inteligente tiene, tiene un control interno, o sea, el procesamiento lo hace internamente, no necesita un procesador aparte. Tiene punto de red para hacer lo que es la configuración del mismo. Soporta también actualmente, soporta lo que es la industria 4.0 a través de los IO-Link. ¿Cuáles son las funciones que tiene este tipo de cámara? Bueno, como indicaba anteriormente, podemos encontrar y verificar un objeto. La cámara lo podemos utilizar, como vemos en esta imagen, en un brazo robótico. Y él va a buscar, toma una fotografía, compara con las herramientas que tenemos y compara, por ejemplo, un patrón. Entonces, y ahí con eso él puede tomar una decisión. Puede detectar manchas. ¿Para qué sirve esto? En el caso de que puede detectar manchas. En el caso de que, por ejemplo, un producto esté sucio, esté con aceite, tenga líquidos que no es permitido para el consumo humano, que esté recubierto, la envoltura, perdón. Entonces, esto es muy importante para todas estas cámaras. Como indicada, también puede navegar con robots, puede reconocer patrones, como se ve en la parte de este dibujo, puede reconocer ese código de barra, y tiene también reconocimiento óptico de caracteres complejos. Todo esto lo podemos configurar la cámara con las herramientas que posee. Bueno, aquí Valu presenta 4 diferentes gamas de productos, que es la cámara inteligente. Tenemos que todas tienen una resolución de 1280 por 1024 píxeles. La diferencia de cada uno es, por ejemplo, la primera tiene 2 entradas y salidas configurables. También tiene lo que es interfaz IO-Link, Profinet, Ethernet, IO configurable, el puerto de comunicación Ethernet. Como indicaba, la cámara reconoce objetos, identifica código de barra, detecta mancha, detecta entonces, bueno, entonces en este modelo en particular, por ejemplo, el segundo que estamos viendo en la imagen, no tiene lo que es IO-Link,
pero las salidas se multiplican por 4. Tiene 8 salidas a IO configurables. Estas son las características principales de una cámara, que es la BBS002F. Las aplicaciones que le mostramos, como les dije anteriormente, pueden analizar color, pues medición, reconoce objetos, posicionamiento, identifica código de barra en 2D y la OCD. La resolución de imagen, todas las cámaras inteligentes, la resolución es 280 por 1024 píxeles. La carcasa es todo aluminio. Estas son las dimensiones que nos presenta esta cámara. 62 por 55 por 110 milímetros. Tiene salida de conmutación 2, que son configurables como entrada o salida. Tiene la interfaz LAN para hacer la configuración y tiene también la interfaz de comunicación para Profinet y Ethernet, además de IO-Link. La tensión es de 19.2 a 28.8 voltios DC. Puede trabajar en temperatura de 0 a 55 grados centígrados. La IP viene con IP67 y las homologaciones que se muestran en la figura. Estas son unas características principales de este tipo de cámara, que se lo podemos utilizar para cuando se selecciona, si nos conviene utilizar este tipo u otro. Bueno, vamos a hablar lo que es un poquito las partes constituyentes de lo que es la cámara inteligente. Bueno, como le comentaba, tiene un lente incorporado, intercambiable. Este lente es tipo rosca, tipo estándar, perdón, rosca estándar tipo C. Además, tiene el procesador incorporado como indicado. No necesita un procesador externo, sino que lo tiene incorporado. La conexión, como vemos aquí, es para M12. Todas las 4. El lente, como les decía, es intercambiable. Tenemos desde 6 milímetros, 8, 12, 16, hasta 75 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace el lente en sí? El lente lo que hace es que aumenta o disminuye la distancia focal. En este caso, como vemos en la imagen, tenemos el lente de 8 milímetros. Entonces, vemos la imagen la imagen mayor. O sea, pero no se aprecia ciertas características que necesitamos. Entonces, podemos cambiar, por ejemplo, a otra distancia focal, a otro lente. Por ejemplo, este de 16 milímetros. Ahí vemos que ya acercamos lo que es al producto. Podemos ya tener un poco más detallado algo que necesitamos procesar. Pero si aún con eso no estamos conforme con la imagen, podemos utilizar el otro tipo de lente y ahí ya vemos que se ve la imagen más cerca. Este tipo de lente tiene un anillo de apertura. Como vemos aquí en la imagen, podemos moverlo de un lado para otro y con eso acercamos o disminuimos la imagen. El lente tiene el diafragma, tal como lo vemos aquí. El diafragma hace que la luz ingrese o penetre a la cámara. Esto se lo puede ir moviendo y la imagen lo que hace es aclararse o ponerse oscura, así como vemos aquí. Esto es ya cuando se lo hace en campo con la cámara, se tiene que ir regulando hasta que la imagen sea lo más nítida que necesitemos. Claro, según la aplicación. Porque hay aplicaciones que necesita la imagen bien nítida para poder tomar una decisión. Cuando nosotros configuramos las cámaras en campo, al mover el lente, nos va a salir así una imagen borrosa
una imagen nítida y al final nuevamente una imagen borrosa. Entonces hay que ir jugando con este enfoque, hay que ir jugando hasta que nosotros veamos la nitidez que necesitamos para hacer nuestra configuración. Continuamos. Bueno, las marcas, como le indicaba, las conexiones son M2 estandarizadas, tal como vemos en la parte inferior. Todos los 4 conectores utilizan este M2. A continuación vamos a hablar un poquito de lo que es, qué es cada cosa que vemos aquí en la imagen. En este caso, el primero, vemos lo que es el voltaje. El voltaje de alimentación es de 24 voltios, como indicaba anteriormente. Además de los 24 voltios que vienen aquí, también tiene 2 señales digitales configurables. Puede ser de entrada o salida, así como vemos aquí en esta característica. El siguiente es el puerto de comunicación Ethernet IP y Profinet. Actualmente ya Valve tiene desarrollado lo que es, hablando de un controlador, por ejemplo, la comunicación, ya no tiene que estar desarrollando lo que es el add-on, sino que Valve ya lo tiene desarrollado. En este caso, hablando de un controlador, por ejemplo, de un Allen Bradley, un PLC, la comunicación es muy fácil. Ya no tiene que hacer mucha ingeniería, porque Valve ya tiene desarrollado lo que es su add-on. Con eso, con esa comunicación, tiene el control absoluto desde el PLC. Puede mandar a prender la cámara, perdón, a correr la cámara, a parar las tomas, puede tener toda la imagen de procesamiento, todas las entradas y salidas. O sea, es muy utilizable cuando se trata de temas de comunicación. Tiene muchas características y ventajas. Tenemos otro puerto que es el Ethernet, que es separado y aislado. Este puerto Ethernet sirve para la configuración en sí de la cámara, la configuración y monitoreo. Por este puerto nosotros nos podemos comunicar. Además posee un puerto Master IO-Link. Con esto podemos utilizar lo que es, por ejemplo, la Smart Light, que es una baliza inteligente. La podemos conectar en ese puerto. Además, ese puerto también tiene 2 señales adicionales configurables, tanto de entrada como salida. Bueno, cuando compramos la cámara, en la parte posterior tiene este código. Ese código es muy importante porque eso nos ayuda a poder ingresar a la configuración a través de una interfaz Ethernet, a través de un explorador. Entonces, este puerto esta información es muy importante porque por default nosotros escribimos aquí, perdón, en el explorador. Entonces, con eso podemos ingresar a lo que es la configuración de la cámara. No necesita un software con licencia adicional, como indicaba anteriormente. Bueno, estos son los cables que vienen para las cámaras. Tenemos cable de alimentación, conexión M12. Tenemos un cable de red y el cable de configuración. Bueno, también tenemos la iluminación adicional. Estos son unos anillos LED. Esta es luz blanca y esta es luz infrarroja. Como vemos, esto es muy importante para lo que es tener la nitidez de lo que es el producto que vamos a configurar. Si vemos aquí en esta imagen, por ejemplo, está enfocando una imagen sin iluminación. Cuando ponemos la iluminación, ya la imagen ya es más nítida. También tenemos que asegurar de que el haz de luz esté lo más perpendicular al objeto a medir, porque si no vamos a tener, por ejemplo, estos rasgos por ejemplo, de brillo. Entonces hay que ir posicionando la cámara correctamente para poder obtener la mejor calidad de imagen. También tenemos, este es un accesorio para fijar las LED.
así como vemos en esta imagen. Esta es la cámara, aquí están sus puertos, este es el accesorio que viene adicional, y aquí se monta el haz de luz. Puede ser luz blanca, luz infrarroja, según lo que se necesita. Y esa, así va a estar constituida la cámara, la Smart Cámara, cámara inteligente. También tenemos la protección del lente. Eso es muy utilizado cuando tenemos en ambientes que tiene líquidos. Entonces con esto protegemos lo que es la cámara. También tenemos lo que es los filtros polarizados, filtro rojo y filtro ultravioleta. El filtro polarizado lo que nos hace es disminuir los brillos. La pieza a veces, la envoltura es brillante, a veces utilizamos en la industria, según lo que vayamos a configurar, la envoltura es muy brillante. Entonces, para eso se utiliza los filtros, para disminuir el brillo. O a veces, por ejemplo, el plástico es arrugado de la envoltura. Entonces, eso hace que, así como vemos en la imagen, cierto brillo. Entonces, con esto se disminuye mucho. Muy utilizado estos filtros. También tenemos accesorios, por ejemplo, una PC industrial bajo sistema operativo de Windows. Estos un accesorio adicional que también lo podemos utilizar para conectar a través del puerto LAN y poder configurar la cámara. Como indiqué anteriormente, tenemos la baliza Smart Light que que es muy utilizado para conectarlo por el puerto IO-Link para poder tener cierta información de la cámara. Cuando la cámara, por ejemplo, está trabajando, emite un haz de luz, lo podemos ver. También cuando la cámara está procesando la imagen, podemos configurarle otro haz de luz, o cuando la cámara está ocupada. A continuación le mostramos una topología de la red. Más o menos esa es la topología que va a estar montada en la planta. Tenemos lo que es la cámara inteligente, conectado en este caso por comunicación a un PLC. Esta comunicación es tipo Profinet. También a la cámara podemos conectar lo que es la baliza por medio de los IO-Link. Aquí hay el otro cable, lo que es la potencia de la cámara, o sea, la alimentación. Y por otro cable podemos llevarlo a lo que es la PC industrial por medio del puerto LAN. Más o menos esa es la topología que se va a manejar lo que es la cámara Smart inteligente. Las aplicaciones son variables. Por ejemplo, tenemos aquí la primera imagen utilizada en la industria farmacéutica para inspeccionar el contenido. Aquí puede inspeccionarse que tiene, por ejemplo, agujeros, está bien sellado, si está todo, en este caso son las pastillas, si todas están llenas, entonces esto es muy utilizado. En la industria metalúrgica y de acero también utilizado, por ejemplo, para medir el código de barra de cada producto, como vemos en la imagen. En la industria automovilística es muy utilizada estas cámaras, en este caso, para detectar fisuras de piezas. También es utilizado para comprobar el sellado de cordones en la línea de pintura, por ejemplo. También es utilizado en la industria del plástico para el control de calidad, tal como vemos en esta imagen. Aquí vemos, por ejemplo, la cámara inteligente. En esta imagen que les estoy mostrando, la cámara inteligente está viendo como se dice, un cabezote, un vehículo. Entonces aquí inspecciona lo que son si están puestos todos los elementos. Ahí es muy utilizada esta cámara. Bueno, a continuación les muestro la interfaz de configuración. Esto está basado en una herramienta de algoritmo Halcon. Halcon es un software integral con aplicaciones en la visión artificial. Permite inspeccionar imágenes, contenidos, herramientas y análisis.
Como vemos, esta es la estructura, esta es cuando ingresamos al navegador web, colocamos lo que estaba en la cámara, lo que viene en la parte externa, perdón, en la parte posterior, el código. Entonces, al momento de dar clic, ya nos vamos a la configuración de la cámara. En esta parte aquí podemos ver visualmente lo que la cámara está viendo en ese momento. Podemos darle room para que la cámara comience a tomar fotografías. Podemos pararla. En esta parte nos va a mostrar los tiempos de procesamiento. También nos va a mostrar la configuración. Y acá en la parte derecha podemos aquí configurar lo que es la entrada y salida. La interfaz de configuración tiene, perdón, la herramienta tiene algunas herramientas para el procesamiento de imagen. Tenemos herramientas para brillo, para medir color, para leer código, para leer texto de cierto producto. Tenemos una herramienta para encontrar el objeto, porque cuando vamos a medir el objeto, a veces no está en una posición fija, sino que tiene está ubicado a ciertos límites donde tiene que ir. Entonces, con esta herramienta busca el objeto y procesa luego la información, lo que se quiera encontrar. Si de esta herramienta, de este producto quiero, por ejemplo, mirar color, bueno, utilizo otra herramienta. O sea, puedo utilizar alguna herramienta para procesamiento de imagen. Puedo también medir con esta herramienta, puedo medir lo que es, por ejemplo, tamaño, envoltura, ancho. Y también tenemos la herramienta de interfaz. Esta herramienta de interfaz se configura, aquí podemos configurar lo que es las entradas y salidas por comunicación, Ethernet o Profinet, como indicaba, y también las entradas y salidas físicas que tiene la cámara. Bueno, aquí le presento una herramienta, por ejemplo, para chequear color, se lo configura, y aquí vemos, por ejemplo, hay una configuración ya previa. En este caso está configurado para que chequee este color naranja. Cuando detecta el color naranja nos sale que está OK, tal como tomamos en la imagen. Esta herramienta la vamos a ver más adelante en el ejemplo que nos van a presentar. También tenemos la herramienta de lo que es para lectura de texto. También se puede configurar, podemos leer ciertos textos. Y cuando el texto analizar coincide con el que hemos configurado, la información nos va a salir que está OK y nos envía un bit. Esta es la herramienta para medir, como indicaba. Pueden medir tamaño de envoltura, largo y ancho. Porque cierta envoltura a veces, por ejemplo, no cumple con el estándar. Entonces esto es muy utilizado para control de calidad de eso. Bueno, hasta aquí ha sido mi presentación. La segunda parte que me dedicaba, le voy a dar paso al ingeniero Javier Hurtado de la empresa Valu. Él nos va a ayudar con lo que es una breve configuración de, de lo que es la cámara. Javier, ¿me escucha? Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, un gusto, la verdad, estar acá con ustedes. Bien, tal como estuvimos hablando hasta ahora, tal como el ingeniero estuvo indicando las distintas funciones de la cámara, vamos a empezar ahora a ver un poco más en práctica cómo es el entorno de la cámara, cómo se hace una configuración de un programa y cómo se visualiza esta información que nos puede sustraer de una sola imagen, ¿vale? Así que voy a proceder a compartir mi pantalla. Bien.
Pedro, te pido si me confirmas si se ve la pantalla. Aún no. Ahí está. Listo. Bien, perfecto. Vamos a empezar entonces con lo que es la interfaz de la cámara. Si se fijan, y probablemente esto lo habrá mencionado Pedro, podemos acceder directamente a la cámara cuando estamos conectados con la misma y accedemos al número de serie de esta. No es necesario para una primera configuración asignar una IP fija, sin embargo lo es en caso de que vayan a manejar distintas cámaras. Acá dentro de la interfaz podemos ver varios iconos, entre los cuales destacan primeramente a la izquierda lo que sería la opción de monitoreo, que es una lista desplegable a partir de la cual podemos ver las opciones de configuración y estadísticas, que son otros dos menús que incluye la cámara. Acá en el medio tenemos la opción de iniciar la inspección, detenerla o cargar otra inspección. Si nos vamos acá, vamos a poder ver el listado de todos los programas que hemos creado, podemos crear nuevos, podemos exportar los que tenemos dentro de la cámara e importar aquellos que tengamos grabados en la computadora, por lo cual es posible desarrollar el programa para la cámara teniendo una imagen de referencia y después cargarlo al dispositivo que está en campo. Es decir, no necesitas estar directamente en la cámara siempre y cuando tengas una imagen fiable con la cual trabajar. En este caso vamos a crear un programa nuevo para poder realizar la configuración. Nos vamos acá abajo y se crea como nuevo programa. Acá podemos editar, darle un número de identificación para poder llamar rápidamente a este programa al momento de comunicarnos con un PLC. Podemos escoger el nombre del programa para que tenga una información simbólica a la función que cumple o al área donde está ubicado, y una descripción breve para poder orientarnos e identificarlo del resto de los programas que hemos creado. Cargamos el programa, y ahora vamos a poder empezar a configurar. Antes de entrar a la pestaña de configuración donde vamos a ver la imagen y vamos a empezar a realizar configuraciones de la cámara, tenemos que primero pasarnos por la rueda de configuración que tenemos a la derecha, donde vamos a poder ajustar varios parámetros del dispositivo. En primera instancia podemos ver información de la cámara, tales como el nombre, que es editable, el modelo y la versión de firmware que están corriendo actualmente, y la temperatura interna de la cámara. Además de esto podemos sacar alguna información adicional a través de los archivos de log, que nos permiten hacer un diagnóstico de las modificaciones que tuvo la cámara recientemente. Se puede editar el tipo de color del sistema, se puede cambiar el logo value en caso de que necesiten disponer del logo de la empresa en la pantalla de monitoreo, ajustar el tiempo de la cámara y fecha, ajustar el nivel de acceso en caso de que queramos restringir la manipulación del programa, hacer modificaciones a lo que es la interfaz de red, y en este caso podemos ver que lo que es la conexión a través de la interfaz LAN, que es la interfaz de configuración y monitoreo de la cámara, está seteado como para IP automática. Si yo destildara esto y cargara una IP fija, podría entonces acceder a la cámara a través de esa dirección IP fija. Además de eso, es posible acceder a la cámara a través del bus de campo, es decir, a través de la interfaz de Ethernet IP. Utilizando la misma capa física, el mismo cable, podríamos acceder con la computadora para poder monitorear y configurar la cámara. Esta interfaz, sin embargo, es un poco más reducida en velocidad y se va a ver también afectada por el tráfico de información que va a existir entre los distintos dispositivos y el PLC. Entonces, esto es sugerido como un mecanismo adicional para poder hacer un monitoreo, pero no como el objetivo principal. Si seguimos un poco más abajo, podemos ver lo que es la configuración de las entradas y salidas. En este caso, estoy utilizando lo que sería la línea de comando interna 1, que corresponde a un pin físico en el puerto de alimentación de la cámara, para poder activar un flash. Y al mismo tiempo tengo otra para poder activar un trigger. El resto de las señales son de salida,
Y en el caso de las señales que van de la 3 a la 5, estamos hablando de señales que son únicamente de uso interno. La cámara no tiene una salida física para estas señales. Sin embargo, se pueden utilizar como bits de estado. 6 y 7 corresponden al puerto IO-Link en el caso de que se habilite para utilizarlo como señales de entrada o de salidas. Y acá en la pestaña de comunicación, que me parece que es una muy importante configuración a realizar, podemos verificar cómo está configurada la cámara para hacer la comunicación. En este caso, lo he configurado como un servidor TCP para poder hacer una conexión directamente con la computadora a través de un hiperterminal y hacer el manejo de la información para que podamos visualizar cómo se intercambian los datos entre la cámara y un controlador. En el caso de que quisieran hacer una conexión con un controlador, sea de Allen Bradley o de Siemens, o de algún otro fabricante que sea probado previamente la conectividad, podemos pasar a lo que sería la comunicación Fieldbus. Acá abajo especificar si es Ethernet IP o Profinet, y especificar la dirección IP si fuese necesario. Bien. Además de todo esto, podemos configurar en esta pestaña lo que es la funcionalidad del puerto IO-Link. En este caso, modo cámara, que me permite manejar dispositivos IO-Link selectos, como balizas o zapatillas de entradas y salidas, pero también podría cederle el control al PLC, de manera que para el PLC la cámara también se comporte como un maestro IO-Link de un solo puerto. Y puedo manejar cualquier dispositivo IO-Link compatible con la versión de IO-Link que esté manejando el puerto, y hacerlo desde el PLC. La cámara no ve esta información, simplemente la transmite. Y en caso de que no vaya a utilizar un dispositivo IO-Link, también puedo utilizar este puerto si quisiera usarlo para recibir entradas digitales, por ejemplo, de un sensor o de algún actuador, o activar una salida para poder ejecutar alguna acción en el dispositivo. Un poco más abajo, y ya estamos terminando con el segmento de configuración, está la pestaña de reportes, donde se puede agregar si queremos guardar en un servidor FTP, en algún servidor cercano a la cámara, la información de las imágenes que se van tomando, sean los resultados OK o los rechazados. Bien. Además de todo esto, si pulsamos acá en la pestaña, en el botón, disculpe, en el botón de signo de interrogación, se nos despliega una pestaña adicional, que es la ayuda contextual, y vemos que está el enlace al manual, donde podemos acceder al manual de configuración del software y al manual del equipo. A través de estos dos enlaces podemos verificar lo que sería el funcionamiento del dispositivo y la configuración, ¿vale? Esto lo vamos a utilizar brevemente para poder consultar lo que son los comandos, si se puede apreciar acá, lo que son los comandos para poder controlar y recibir resultados de la cámara remotamente. Bien. Serían estos comandos que vemos acá, en hexadecimal: 01 para la conexión, 02 para la desconexión. Además de esto tenemos información de estatus de la cámara, resultados, cambiar la aplicación o consultarla, obtener la fecha y el tiempo de la cámara, configurar el tiempo de la cámara, enviar información hacia la cámara en caso de que, por ejemplo, queramos hacer una validación de un texto, de una fecha o de algún otro contenido que esté, por ejemplo, escrito en un código QR o en un código de barras, podemos enviar la información a la cámara para que lo valide en la imagen. Cambiar el número de secuencia de la imagen. Esto tiene que ver con el histórico, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, con el histórico de las imágenes que está tomando la cámara. Tomar una imagen, iniciar o detener la aplicación y reiniciar el equipo. Podemos hacer también un reseteo remoto del equipo en caso de que fuese necesario para poder cargar alguna de las configuraciones que se realizan. Bien. Pasando entonces a la pestaña de configuración, podemos ver que hay dos herramientas que siempre van a estar presentes. La primera es configuración de la cámara y la segunda es adquisición de imagen.
En configuración de la cámara es donde vamos a iniciar todo el proceso de configuración del programa, porque vamos a tomar la imagen, y en este caso la cámara está en modo de captura continuo. Le voy a pedir que inicie un bucle para poder ver la imagen, y acá voy a poder apreciar qué es lo que estoy viendo. Voy a poder entender si la cámara tiene buena iluminación, si está fuera de foco, o si está enfocada correctamente. Voy a poder hacer todos estos ajustes para que la imagen sea lo más nítida y lo más clara posible para la captura. En este caso, no tengo el flash de la cámara activado, pero tengo una casilla que puedo tildar para hacer esa modificación. Al momento de activar el flash de la cámara, tengo una mayor cantidad de luz y debo regular con el lente o con el tiempo de exposición la cantidad de luz que está llegando a la cámara. En este caso podría reducir el tiempo de exposición en milisegundos, que vemos acá en esta casilla, para poder ajustar la luz y compensar el resto de la iluminación con la apertura del lente. Bien, una vez realizada toda esta configuración y que estemos satisfechos con el modo de disparo de la cámara, el flash de la cámara, el tamaño de la imagen y el tiempo de exposición, que sabemos que la imagen es clara, es nítida, tiene un buen contraste, recién vamos a poder proceder a configurar el resto de las herramientas. En este caso, adicionalmente yo podría reducir el tamaño de la imagen. Bien, podría indicarle que quiero trabajar con una imagen de 200 por 300 píxeles y mover este recuadro dentro de la imagen o ajustarlo manualmente para poder seleccionar solamente un segmento de la imagen de la cámara a procesar. Esto tiene como beneficio la posibilidad de utilizar un segmento menor y por lo tanto aumentar el tiempo, aumentar la velocidad de procesamiento de la cámara y reducir el tiempo que demora en procesar la imagen. En este caso podríamos seleccionar acá donde tenemos Value y tenemos esta escala de colores y proceder. Ahora, pasando a la siguiente herramienta de adquisición de imagen, vamos a poder ver cómo resulta la imagen final, y esta es la imagen que vamos a poder procesar con el resto de las herramientas. Es muy importante cerciorarse en esta herramienta que la imagen tenga todas las características que queremos evaluar y que sean visibles. Ahora podemos empezar a comprobar si esta configuración de iluminación, de distancia de la cámara y de resolución nos sirve para resolver la aplicación que queremos implementar. Si agregamos una herramienta adicional, vamos a ver desplegada una lista de todas las herramientas disponibles de la cámara. La primera es poder agregar otra adquisición de imagen, en caso de que queramos hacer múltiples capturas una tras de otra. Por ejemplo, de un objeto en movimiento. Podemos filtrar la imagen y aplicar distintos filtros como por ejemplo blanco y negro, binario, o algunos otros que nos permiten modificar los aspectos de la imagen en ciertos segmentos y poder mejorar o opacar algunas características de la pieza. Tenemos una herramienta que es revisión de enfoque, que si la agregamos, nos permite determinar un área dentro de la cual vamos a estar verificando el enfoque de la pieza, del lente de la cámara. Si seleccionamos, por ejemplo, la palabra value, podemos solicitarle que nos indique en qué momento la cámara pierde foco. En este caso, le estoy pidiendo que utilice una reducción de ruido o reducción de interferencias bastante fuerte, porque no tiene el mejor contraste la letra con el fondo. Pero si yo saco de foco la cámara, me empieza a decir que ya no tiene la misma nitidez que anteriormente. Esto es especialmente útil cuando queremos tener una retroalimentación de la cámara con respecto a la condición del lente.
Además de esto, tenemos las herramientas de revisar brillo en un objeto. Esto nos permitiría cerciorarnos si una característica está o no está en función al brillo que tiene esta pieza o el contraste que tiene esta pieza con el resto del fondo. Podemos verificar el color, y en este caso, si quisiéramos verificar el color, podemos seleccionar uno de estos segmentos, ¿vale? Como el color naranja que tenemos acá en el medio, y esto nos va a entregar un valor descompuesto en saturación, intensidad y matiz, a lo cual nosotros podemos agregar una tolerancia más menos cierto margen. Corro la tarjeta a otro color, fíjense que me lo rechaza. Ahora, el matiz no está dentro del rango ni está dentro del valor configurado, la saturación tampoco y la intensidad tampoco. Además de esto, podemos seleccionar algunas casillas adicionales para mejorar la precisión de la herramienta, limitando la cantidad de píxeles que pueden estar dentro de un margen de matiz, saturación o intensidad, especificando aún más qué tipo de colores son aprobados y qué no. Esto es muy utilizado en lo que es la verificación de calidad de productos impresos. Si se fijan, si me corro acá hacia donde está el color rojo, tengo mucha más similitud con lo que es el naranja entrenado. Sin embargo, veo que el matiz cae precipitadamente y si yo reduzco los límites de aprobación, tengo un rechazo mucho más robusto. Bien. Continuamos con lo que sería lectura de código. Si tuviese un código de barras o código QR, podría entrenarlo y decidir dentro de la imagen qué información quiero verificar, o incluso verificar distintos tipos de código de barra o códigos de 2 dimensiones, podría ser QR, micro QR, data matrix o cualquier otro que tuviese que verificar para hacer la lectura de la información contenida en el mismo. Además, puedo, en caso tal de que quisiera hacer una validación, puedo indicarle a la cámara qué información espero leer y poner acá la información que tiene que estar contenida dentro del código y hacer una comparación, un chequeo de si es consistente o no lo que se lee. Tenemos además herramientas de lectura de texto que nos permiten hacer una validación o un reconocimiento. En este caso, difícilmente va a reconocer la tipografía de Valuf, probablemente nos dé un texto un poco diferenciado, debido a que, bueno, si se fijan acá abajo, el texto que me entrega es legible únicamente en aquellas letras que tienen un contraste lo suficientemente marcado para ser leídas correctamente. Si modifico la inclinación del texto, voy a empezar a visualizar un poco más lo que es la lectura del mismo. Tengo distintas fuentes para poder ajustar lo que es la lectura de texto en función a qué tipo de impresión estoy visualizando con la cámara. En este caso no estamos utilizando una tipografía estándar y por lo tanto no va a ser sencillo para la cámara lograr realizar la lectura correctamente. Sin embargo, si entramos acá al manual y nos fijamos en lo que sería el reconocimiento de caracteres o la herramienta Read Text, vamos a poder verificar cuáles son las fuentes que están soportadas por la herramienta de reconocimiento de caracteres.
Bien, si bajamos acá a lo que sería la verificación de caracteres, continuamos un poco más. Bien, vamos a llegar a lo que son los tipos de fuentes soportados, y acá tenemos un ejemplo bastante claro de qué tipo de fuente soporta cada tipo digamos, de configuración para esta herramienta. En el caso de documento, vemos los ejemplos, tiene que ser una tipografía clara, como aquellas que se utilizan en un documento de Word. Es posible leer números escritos a mano. Es posible también leer distintas tipografías de uso industrial. Bien. Y además es posible leer caracteres impresos de otras distintas tipografías, incluyendo, por ejemplo, dot print, que nos permite ver este tipo de impresión punzonada o a puntos. Cabe destacar que siempre es bueno que la impresión sea lo más legible y lo más derecha posible. En este caso tenemos un ejemplo que está ligeramente inclinado, el texto, el número en este caso. Este caso no es ideal por la inclinación y por el contraste, pero se podría llegar a validar. Lo ideal es siempre tener un buen contraste y una buena orientación con la impresión para poder obtener una lectura limpia. Además de toda esta tipografía, cabe destacar que cada una tiene un tiempo de lectura distinto. Lo que es la lectura de tipografía universal o tipografía documentos suele ser más rápida que, por ejemplo, la tipografía dot print, que puede llegar a tomar tiempos de entre 500 milisegundos hasta 1 segundo de lectura, dependiendo de la cantidad de texto a procesar. Continuamos, tenemos lo que son la herramienta de buscar objetos y de verificar objetos. En buscar objetos se pueden entrenar patrones para poder reconocer una pieza. En este caso vamos a tratar de identificar lo que sería el logo de Baluf. Borramos y seteamos una máscara sobre el texto. Y acá podemos definir que el patrón generado por esta impresión es la pieza que queremos verificar. Así que cuando este patrón se mueva, el localizador lo va a poder ubicar dentro de un recuadro de búsqueda. Y no solamente vas a poder ubicar el patrón, vas a tener las coordenadas exactas dentro de la imagen y la rotación del mismo. Fíjense que acá abajo puedo ver los valores de posición X y Y medidos desde el borde izquierdo y superior de la imagen, el desplazamiento con respecto a lo que le compende al centro de búsqueda o el origen de nuestro patrón, y la rotación. Además, también nos va a indicar el grado de similitud con el patrón entrenado, por lo cual nosotros pudiésemos utilizar esta herramienta para directamente hacer un rechazo de piezas incompletas, donde, por ejemplo, la impresión es parcial o donde la pieza está parcialmente armada, como también podríamos incluir estas piezas incompletas y hacer la evaluación posteriormente con otro set de herramientas. Verificación de objetos trabaja de una manera similar, pero sin utilizar la localización. Encontrar objetos te permite buscar el patrón y dar una posición y una inclinación de este objeto en la imagen. Con verificación no puedes hacer esto, dependes de esta imagen que esté localizada. Entonces, típicamente se utilizan estas dos en conjunto, donde la primera ubique el objeto y la segunda hace la verificación de si el objeto coincide o no con la pieza correcta. Esta verificación la podemos hacer por medio de un chequeo de los bordes de la pieza o a través de una máscara donde todos los píxeles tienen que coincidir con el patrón entrenado. Además de esto, tenemos las herramientas de medición y verificación de manchas. La herramienta de medición es muy buena porque nos
permite utilizar la imagen resultante de cualquiera de las herramientas y realizar distintas mediciones en píxeles de múltiples características, como lo podrían ser estos bordes, o podría ser, tal como vemos acá a la izquierda, distancias entre puntos, de un punto a un diámetro, entre los diámetros, distancia entre dos líneas, ángulo entre dos líneas perpendiculares, distancias de una línea hasta un punto o hasta una circunferencia. Estos son los tipos de mediciones que puedes hacer con las piezas que se le presenten a la cámara. Cabe destacar que siempre es necesario que tenga un buen contraste la pieza. En este caso, los distintos colores tienen un contraste marcado de dónde inicia y dónde termina. Pero no me está permitiendo hacer mediciones en la letra. Yo podría pedirle a la cámara que haga una medición más detallada, moviendo este selector a lo que sería el segmento fino. Pero estas mediciones son mucho más susceptibles a los cambios de luz y a los cambios de contraste de la pieza, por lo cual solo se tiene que optar por utilizar esta herramienta con este setting de detalle cuando sabemos que la pieza es consistente y que la iluminación no varía. De manera que siempre vamos a poder hacer la misma medición con exactitud. Una vez que tengamos esto seleccionado, vamos a poder ver las mediciones, en este caso de distancia en píxeles, y podemos, si conocemos la distancia real conocida entre el objeto, podemos indicarle cuánto es la medición en milímetros, en un valor real, de manera tal que la cámara siempre nos va a entregar una medición en un valor real. De vuelta, esto siempre y cuando se respeten ciertos parámetros, como que el objeto siempre tiene que estar a la misma distancia de la cámara. Estamos haciendo una medición digamos, por lo que sería el cálculo del área de la imagen de la cámara. Pero si el objeto se aleja o se acerca de la cámara, va a cambiar el aspecto y por lo tanto la medición va a dejar de ser fiel. Bien, una vez que hemos finalizado, podemos continuar y esta medición después la vamos a poder adquirir como un valor real que se puede enviar a un controlador. Por último, la herramienta de manchas nos permitiría, por ejemplo, determinar en un área limitada que un grupo de píxeles o un cúmulo de píxeles, para ser más específico, esté dentro de un valor dado. En este caso podríamos verificar lo que sería el cúmulo de píxeles blancos, o viceversa, podríamos ir por verificar lo que sería la impresión. Entonces le indicamos que este grupo de píxeles debe tener una acumulación dada, es decir, que no pueden ser trozos dispersos como este cachito de la A que le acabo de recortar. Puedo volver a incluir, como lo puedo filtrar. Y acá le puedo indicar que esta impresión debe tener una cantidad de píxeles dada. De esta manera puedo hacer una verificación de si está o no está una característica a través de digamos, una aproximación de si la característica como tal tiene un área determinada o tiene una forma determinada. No solamente podemos definir el área de píxeles que queremos evaluar, sino también podemos agregar otras características como la circularidad, el contorno o el diámetro máximo, para poder determinar si coincide o no con la pieza que se está buscando. Una herramienta más para poder hacer verificación de objetos. Y por último tenemos las herramientas que te permiten comunicarte con la cámara y comunicar los resultados de la cámara. Las primeras dos, recibir entradas y setear salidas, las tenemos para poder configurar lo que son las entradas y salidas digitales. Mientras que las siguientes son para configurar la comunicación con un bus de campo, lo que sería recibir datos
o enviar información a un controlador. Entonces, si yo configuro la herramienta de enviar resultados, le puedo indicar qué información quiero que la cámara me envíe. Podría ser, por ejemplo, una cabecera que diga resultado, que en este caso sería 9 bytes, lo transmite de manera de una cadena de texto. Después puedo tener, por ejemplo, el valor de la medición que habíamos hablado anteriormente. Si borro este texto acá, me va a empezar a dar todas las opciones de los valores medidos en la cámara que yo puedo transmitir. Fíjense que puedo incluir el matiz, la saturación y la intensidad del color que estoy midiendo. En la herramienta de color puedo incluir el texto, perdón, el tiempo de duración de la herramienta, de cada una de las herramientas. Puedo tener la posición en X y Y del patrón. Puedo tener la medición de distancia que habíamos hecho entre líneas. Entonces puedo pedir la medición entre líneas y luego posición X y posición Y del patrón. Bien, y con esta información, una vez que ya he realizado toda la lógica de qué es lo que quiero verificar en la imagen, puedo pasar a la pestaña de monitoreo y empezar a correr la aplicación de la cámara. Ahora voy a tomar una breve pausa para mostrarles la herramienta hiperterminal que vamos a empezar a utilizar. ¿Qué vendría a ser esta? Hércules. Vamos a hacer primeramente una conexión con la cámara y ahora vamos a enviar un comando para poder iniciar la inspección. Y fíjense que a medida que la cámara va tomando la imagen, me va enviando la información del resultado. Esta información en este momento está pasando en caracteres ASCII. Tendría que empezar a filtrarla y tener una parte en ASCII y la otra empezar a leer el valor real que me está enviando. Con un controlador sería un poco más sencillo de filtrar. Si fuese, por ejemplo, todo texto el resultado, vería una cadena de texto con toda la información resultante. Y de esta manera podría tener un control constante de la cámara. El envío asíncrono de esta información, tal como está ocurriendo ahora, está disponible hasta la versión 2.5 de lo que sería el entorno de configuración de la cámara. A partir de la última versión, la 2.6, es necesario que solicitemos el resultado a la cámara. Sin embargo, son dos maneras distintas de abordar lo que es la configuración y la recepción de datos de la cámara. Y nuevamente, tal como estoy recibiendo los resultados a través de este terminal, yo podría enviar la información a la cámara, siempre respetando lo que sería el código numérico inicial, que es el 50, 53, 56, 42. Esta es una clave única para poder comunicarte con la cámara. Y después un set de datos que va a comprender toda la información que yo le voy a enviar a la cámara para que lo pueda comparar con el resto de los datos en la imagen.